Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una demostración de cómo pintar el efecto cobre. Primeramente hice mi dibujo, utilicé carboncillo y ahora comienzo a pintar el fondo. Para el fondo estoy utilizando un poco de negro, blanco y un poquito de azul ultramar. Las pinturas que estoy utilizando son óleos. Estoy pintando sobre un cartón entelado y estoy utilizando thinner para diluir la pintura cuando es necesario. Este trabajo puede hacerse igualmente en acrílico. Si deseas ver este video a una velocidad diferente a la expuesta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. En el fondo, en varias ocasiones utilicé la trementina. Perdóname, estoy utilizando hoy thinner. Esto lo hago cuando necesito que el pincel corra suavemente. En este trabajo, muy pocas veces utilicé el thinner. La mayor parte del tiempo utilicé la pintura tal cual sale del tubo. Cambié de pincel a uno más fino para pintar el fondo a través del asa del recipiente. Debo señalar, esto es una demostración de cómo pintar cobre de un modelo en específico. La verdad es que la paleta puede cambiar dependiendo de cómo es el objeto que se va a pintar. Quiero decir que puede ser más opaco, que puede ser nuevo, como puede ser un cacharro que ya está manchado. Todo depende también de los reflejos que hay alrededor de este o cualquier recipiente. En estos momentos estoy aplicando un poco de amarillo ocre. Este lo estoy aplicando tal cual sale del tubo. Eh, Esto es a discreción. Si usted quiere que su óleo corra más suave, pues entonces puede diluirlo un poco, ya sea aguarrás, trementina, aceite de linaza o cualquier otro medio que sea para óleos en este caso. Si lo que está utilizando es acrílico, pues entonces puede utilizar un medio para acrílico o un poquito de agua para humectar el pincel. Voy a estar aplicando los tonos básicamente uno al lado del otro. Hay momentos que sí queda encima y luego los trabajo para integrarlos. Bajo el recipiente estoy aplicando un poco del azul ultramar con sombra tostada para oscurecer un poco esa área. Con un pincel suave estoy integrando o difuminando los tonos. Esto también es a discreción. Si no le gusta estar difuminando, simplemente busque cubrir todo el espacio, todo el lienzo con el pincel cargado de el tono que en ese momento necesite. Aquí agregué un poco de rojo. Con el mismo pincel con el pincel que estoy pintando, integro también. Si quiero suavizar algo más, pues entonces utilizo el pincel fino, el pincel suave, perdón, el pincel suave para integrar. Como ya dije, eso es a discreción, no es necesario estar integrando los tonos con un pincel diferente.
Continúo trabajando. Voy a comenzar ahora a trabajar el recipiente de cobre. Eh, Voy a comenzar dando un manchado. Voy a poner tonos aproximados al modelo, pero no va a ser el definitivo. Comencé con el siena tostada. Voy aplicando, dando las pinceladas a favor de la forma de este recipiente. Agregué un poco de blanco y continúo haciendo lo que podría decirse es un mapa de color. Voy a poner los colores uno al lado del otro. Voy a integrar un poco para luego trabajarlo a detalle. Aquí agregué un poco de rojo y blanco. Mezclé luego un poco de sombra tostada con blanco y algo de ocre. Continúo buscando la forma del recipiente con la pincelada. No estoy lavando el pincel entre tono y tono, pero sí lo estoy limpiando con un trapo. Aquí añado un poco de sombra tostada, solamente para ir oscureciendo un poco. Aquí sí agregué un poquito de thinner. Agrego más sombra tostada. Añadí un poco de rojo y blanco al siena tostada. Inmediatamente toco el ocre y voy aplicando un color y otro continuamente sin pensarlo demasiado, porque como ya dije, este no es el tono definitivo. Voy buscando un poco aquí la forma del recipiente. Mezclé un poco de el sombra tostado con azul ultramar. Voy también añadiendo poca pintura al pincel y voy entonces buscando lo que deseo en diferentes capas poco a poco. Recuerda que estoy trabajando un aproximado, no es el definitivo, pero me acerco en algo al modelo que estoy utilizando, que en este caso es una foto que obtuve en Google. Aquí mezclé un poco de el azul ultramar con un poco de ocre. Ahí voy a tener un verde. Añadí un poquito de sombra tostado y voy aplicando en la base del recipiente. Busco mi pincel, lo pasé sobre un paño para limpiarlo un poco. No lo limpié con ningún medio, ni líquido, ni nada, simplemente con un paño. Debo señalar que sí tengo un envase con thinner por si necesito lavar completamente un pincel, solamente en caso de ser necesario. Aquí estoy aplicando un poco de luz en tonos rosados. Mezclo un poco de ocre con blanco y voy
aplicando. Ahora sí voy a ir buscando los tonos y las formas que van a estar en definitivo. Aquí hay otra parte que tiene una luz, un reflejo claro. Busco la forma. Para no levantar la pintura que está por debajo, que aún está húmeda, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el pincel sin hacer demasiada presión. Yo estoy utilizando pinceles de nylon suaves, y lo que hago es que doy poca presión. Si quiero levantar la base, obviamente se va a hacer más presión. Aquí estoy trabajando con un poco de siena tostada más sombra tostada. Son dos tonos tierra. Buscando un poco la forma con la pincelada. Agregué un poco de siena tostada al sombra tostado más el rojo y aplico. Aquí agregué un poco de negro. Con el negro vamos a tener mucho cuidado. El negro mancha demasiado. Hay gente que simplemente no lo usa. Yo sí lo uso, pero con mucho cuidado. Agregamos poca cantidad de negro a la mezcla de ocre más un poco de azul, que en este caso es el Ultraman, y voy aplicando todo el tiempo buscando la forma del recipiente. Hay que tener esto muy en cuenta, porque este recipiente lo que está formado básicamente de luces, sombras y reflejos. Es lo que nos va a dar la sensación de que es un objeto metálico. Vamos trabajando buscando esa forma. Aquí estoy con el siena tostada. Aplico e integro. Seguimos trabajando buscando la forma de los reflejos. Nuevamente paso el pincel suave para integrar un poco, difuminar un poco. Ya saben que esto es a discreción. No a todo el mundo le gusta trabajar con difuminando continuamente, o en general hay gente que no difumina ni una sola vez, porque esa es pues su técnica. Continuamos trabajando buscando esa forma. Aquí estoy poniendo un poco de oscuridad, lo hago utilizando el sombra tostado. Lo añadimos al siena y aplicamos. Si no quieres utilizar sombra tostada, puedes agregar un poquito del azul o un poco de negro con mucho cuidado. Nuevamente mezclo ocre con negro. Ya esta base tenía un poquito de azul y voy pintando la parte inferior de este anillo, que tiene la boca o entrada del recipiente. Es como una anilla que sobresale un poco al recipiente como tal. Aplico y voy extendiendo un poco en forma vertical esa parte oscura. Para extender esta parte en forma vertical, simplemente hago un poco de presión, no demasiada, y a medida que voy moviendo el pincel voy soltando la presión para que no quede una mancha pareja, sino que vaya suavizando a medida que se aleja de esa anilla. Estoy utilizando ahora un poco de ocre con negro y algo de azul. Sí utilicé ahora un poco de tinte para suavizar pues, la pintura, para que corra más fácil, y estoy pintando la base de esta anilla.
Cambié mi pincel a uno fino para trabajar el asa. Para el asa voy a utilizar la misma mezcla que se hizo para la anilla. Voy buscando la forma, agregué un poquito más de thinner y nuevamente hice la mezcla. Me estaba quedando corta de ella. Te recuerdo que utilicé ocre negro, algo de azul ultramar, y voy pintando esa asa de forma como una especie de S. Esta es la base. Voy a trabajar ahora con un poco de negro, aunque se ve que el pincel corre muy suave. No he agregado más thinner porque aún está húmedo la base que puse y es suficiente para que el pincel se mueva como yo deseo. Mezclé un poco de azul ultramar con blanco. Como el pincel tenía rastros del negro, voy a obtener un tono agrisado y voy a trabajar la parte eh, inferior del asa. Solamente esa parte lleva ese tono. La placa que sujeta el asa al recipiente también la vamos a trabajar con la base que utilizamos ya, tanto para la anilla como para el asa. Vamos a darle la forma que la tenía en el dibujo previamente, pero según hemos ido pintando, pues la tapé, la cubrí. Pero es algo que es rescatable, simplemente ponemos el color encima y listo. Aquí con blanco voy a dar un poco de brillo, de volumen a esa placa. Como está recién puesta la base, está húmeda, se va a ir mezclando, es lo que deseo. En el momento en que no desee que se mezcle, simplemente agrego el tono sin hacer presión. Básicamente es como un roce cuando no se desea que el tono se mezcle. Aquí estoy agregando un poquito de negro y voy a trabajar de a poco esa parte inferior de la anilla. La voy a ir oscureciendo poco a poco. Si deseas agregar mucha pintura y oscurecerlo de una, es tu decisión. Con el negro yo me voy con cuidado y voy de a poco. Aquí estoy dibujando. Voy a hacer dos círculos para lo que son los remaches y luego le pongo un poquito de brillo con blanco. Aquí le di un poco más de volumen a esa placa y trabajé también un poco el asa, un poco de brillo en el asa. Aquí toqué un poquito de el rojo y con mucha suavidad voy agregando sobre la base que ya teníamos, que aún sigue un poco húmeda, así que se va a mezclar. La parte inferior la retoco con el tono que tenía la base. Integro con el mismo pincel en este caso.
con blanco voy a marcar unos brillos. Estos brillos van a ir a favor de la forma del anillo o de la boca, como le quiera llamar. La base está húmeda, se está mezclando, es lo que buscamos, pero que no se desaparezca en la mezcla. Ponemos un brillo aquí que está hecho de azul ultramar y blanco, o sea que no es un blanco puro. Voy a reforzar un poco lo que son los reflejos que hay en el recipiente. Mezclé un poco de ocre con blanco. Voy aplicando en pinceladas cortas en vertical. En este caso, por la forma del recipiente, es que muchas de las pinceladas van en vertical. Solamente la parte baja, que es como más ancha, más redonda, entonces vamos buscando esa forma. Con un golpeteo voy manchando un poco con tonos oscuros. Aquí uso ocre, uso negro con azul. Vamos dependiendo de lo que nos está pidiendo el trabajo. Agregué un poquito de blanco todo el tiempo con golpeteo mínimo de pintura en el pincel, y aún dando el golpeteo no se hace demasiada presión. Trabajo por aquí un brillito, lo vamos a difuminar un poco. Una mancha con negro. Como puedes ver, el negro casi no manchó, es porque se pone muy poca pintura y la presión es mínima. Eso es clave para no manchar demasiado. Vamos trabajando un poco todos esos reflejos, como ya dije, oscureciendo de a poco. Sin lavar el pincel, toqué ahora el rojo y voy aplicando. Aquí agregué demasiada pintura en el trabajo, simplemente pasé el pincel en la tela, le quité el exceso y difuminé con golpeteo. Armo un tono de naranja con ocre y rojo y voy aplicando. Es un tono bastante sutil. Voy aplicando también en golpeteo. Y donde es necesario, pues entonces arrastro el pincel, doy la pincelada arrastrando el pincel. Agrego más ocre, un poco de blanco. Busco que el blanco se integre con ese ocre. Con blanco voy a marcar unos brillitos, estoy utilizando poco blanco y lo voy a estar integrando con el mismo pincel al color que ya tiene aplicado. Lo que estoy buscando es hacer los brillos, pero el brillo máximo luego se hace sobre esta mancha, pero de manera más fina y con blanco puro. O sea que cuando se aplique buscamos que no se mezcle con lo que ya tenemos. Seguimos haciendo nuestros reflejos. Voy a trabajar nuevamente la parte inferior del anillo. Voy buscando oscurecer con negro poco a poco, como ya había dicho. Ya lo trabajé, me tomé mi tiempo para hacerlo. Agrego un poco de rojo. Aquí utilizo thinner para ir pintando la sombra que hace el recipiente
sobre la mesa. Va a tener una sombra inmediata reflectiva bien oscura y una sombra que se expande un poco. Esa va a ser un poquito más clara. Para la sombra más clara puedes ir aplicando poca cantidad de pintura o puedes esperar a que seque el trabajo y dar una veladura. Esto es, ¿verdad?, a discreción de cada cual. No sé si lo dije, pero por si acaso el trabajo de hoy se hizo en una sola sesión. Por eso voy utilizando pocas cantidades de pintura para que no se me mezcle donde no quiero que se vaya mezclando. Aquí utilicé mi pincel suave para difuminar un poco esa sombra que se expande un poco más y luego la trabajo. Eso es si es necesario retomarla y trabajarla. Si usted queda conforme con ella a la primera, pues no es necesario. Seguimos trabajando poca cantidad de pintura, poca presión en la pincelada y vamos siempre marcando la forma, en este caso del recipiente. Una vez que terminemos de trabajar esta sombra, entonces vamos a retomar lo que se nos ha quedado, lo que nos falte, lo que queremos cambiar o añadir. Yo voy a, por ejemplo, a retocar el fondo de lo que sería la pared. De ahí marcamos las luces más intensas, retocamos algunas sombras si es necesario y lo trabajamos hasta quedar conforme y satisfecho con el resultado. Así que amigos, te dejo con el final de este video. Me voy despidiendo y será hasta el próximo. Bye bye.